Pues continuamos en esta edición de Business Conexión con la mirada puesta sobre todo a estas horas en ese mapa de la diplomacia, de la geopolítica que tantos incertidumbres y tantas tensiones se pone sobre la mesa en estos momentos. Tiempo para recibir a esta hora a Antonio Alonso Marcos, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad CEU San Pablo. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, la mirada está puesta sin lugar a dudas en este momento en lo que es la figura de Joe Biden. Se están resquebrajando los apoyos, incluso públicamente, en las filas demócratas tras lo que ha sido su triste desempeño en el debate frente a Donald Trump, y en un momento en el que sus más cercanos cierran filas frente a él, la Casa Blanca señalando que no hay ningún problema de salud, pero Biden reconociendo que casi se duerme por haber venido a Europa. No sé ahora mismo, en el análisis sosegado de tantos días pasados y mientras se pone sobre la mesa tantas dudas, ¿en qué lugar y qué capacidad tiene, aunque depende del propio Biden, esa candidatura en las filas demócratas? Bueno, la verdad es que uno ya no sabe a qué estrategia obedece seguir manteniendo a Biden como presidente, primero, y segundo, como candidato, que son dos cosas distintas. Yo creo que es más que evidente que a día de hoy, o bien Biden no está capacitado para seguir al mando, o bien, o además, quería decir, o además que no es Biden quien dirige el país, lógicamente. Es decir, esa persona que vimos aquella noche, y muchos otros ejemplos que hemos visto en Italia y en otros momentos, esa persona no dirige el país. Si el destino del país, de Estados Unidos, estuviera en esas manos y yo fuera estadounidense, estaría muy, muy preocupado. Y a mí lo que me preocupa realmente es que después de ver el debate, una amplísima mayoría de personas, pues más del 70%, reconocieron abiertamente que quien había ganado el debate era Donald Trump. Bien, ahora, ¿qué porcentaje de gente decidió cambiar de voto o decidió que podría cambiar su voto, etcétera? Tan solo un 5%. Mi preocupación es esa, ¿no? Que es una sociedad muy polarizada, muy fragmentada, en el sentido de que está dividida en dos grandes bloques, eso sí es verdad, pero son dos bloques pétreos, ¿no? Es decir, no hay un intercambio de votos, no hay un pase de votos de un lado a otro, por muy evidente que sea el deterioro en la salud del presidente, ¿no? Por muy evidente que tu candidato no es el más idóneo, no es el mejor de las filas demócratas y tampoco es el mejor para estar ahora mismo ocupando ese cargo, pues da absolutamente igual, ¿no? Dice, yo voy a apoyar a este candidato sí o sí siempre, como decían en Italia, aunque sea una mona vestida de ser humano, pues da igual, yo le voy a seguir votando porque es mi candidato, es el candidato de mi partido y ya está, eso es lo único que me vale. Cuando hemos llegado a este grado de irracionalidad, pues en fin, ya las predicciones que se pueden hacer son realmente pequeñas, ¿no? Porque ya no son cálculos basados en la racionalidad, sino que son cálculos basados en los sentimientos, y eso pues es muy voluble, ¿no? De tal manera que si no se han puesto ya en marcha esos mecanismos para aplicar la 25ª enmienda, ¿no? Por la cual la vicepresidenta pasaría a asumir los roles, el papel de presidente de Estados Unidos, es algo bastante sencillo, la verdad, ¿no? Porque tiene que tener una mayoría del gobierno, el apoyo de firmas de una mayoría del gobierno, y la firma de la vicepresidenta, lógicamente. Es decir, eso es algo realmente sencillo, no se tiene que poner de acuerdo con el Partido Republicano, sino que simplemente tiene que convencer a una serie de miembros del gobierno. ¿Qué es lo que sucede? Que Kamala Harris no va a convencer a nadie. No se va a poner a convencer a nadie porque sería entendido como una traición a su propio partido. Pero de verdad, insisto, yo creo que no es una traición al partido, quitar de esa función al presidente de Estados Unidos, porque está desprestigiando, este presidente está desprestigiando la magistratura
es decir, la institución del presidente de Estados Unidos, y está desprestigiando al Partido Demócrata. ¿Qué es lo que sucede? Que Kamala Harris, intuyo, no quiere aparecer como la traidora que envió al banquillo al presidente a 5 meses de las elecciones. Entiendo yo que Kamala Harris tiene las aspiraciones de ser ella la que dentro de nada lidere esa candidatura a presidenta, no a vicepresidenta, ¿no? Si a día de hoy no le han quitado de en medio como presidente y como candidato, ya digo, es porque hay una serie de cálculos que dicen, o una serie de encuestas, si se quiere, que les dicen que si lo mantienen aún tienen alguna posibilidad, ¿no? Es decir, Biden no se retira, no porque no tenga una buena jubilación, porque ya la tiene, es decir, tiene 81 años y entonces, pues bueno, lo poco o lo mucho que le quede por vivir en este mundo, pues yo creo que el riñón ya lo tiene bastante bien cubierto, sino que es una cuestión de poder. Y aquí entran en juego otras opiniones de otros expertos que aseguran que no son tanto las ambiciones de Biden, ni las ambiciones de Kamala Harris, ni tanto del Partido Demócrata, sino las ambiciones del entorno, de la familia, del entorno de Joe Biden. Esto ya ha pasado en otro momento de la historia, en los que la gerontocracia, ¿verdad?, a esos líderes pues que ya de una edad avanzada se han mantenido en el poder hasta prácticamente su muerte. Bueno, pues se sabe que no eran ellos los que realmente controlaban el poder, sino su entorno. Y ahí habría que señalar a Jill Biden, que es la que ha salido de manera, yo creo que dejándole peor todavía al pobre Biden, ¿no? Jill Biden, después del debate, le ayuda a bajar los escalones, le dice: fantástico, Joe, has sido capaz de responder a todas las preguntas. Y entonces da ella un meeting. En vez de dar un meeting Joe Biden, que no estaba para dar mítines después del debate, pues lo da ella, Jill Biden, ¿no? Y así sucesivamente una serie de intervenciones que ha tenido. Hunter Biden igual, tiene tantas causas abiertas que le interesa seguir manteniendo a su padre en el poder, sea lo que eso signifique, de repercusión para la salud del padre, y luego algún antiguo asesor, que es incluso más mayor que Biden, pero que al parecer también ejerce esa cierta influencia en la familia, ¿no? Entonces, tenemos que, por un lado, a unos no quieren abandonar la presidencia y otros entienden que no es bueno para el Partido Demócrata que, digamos, que se rinda, ¿no? Que, en fin, pero porque se entiende que el presidente de Estados Unidos nunca debe rendirse. Bueno, pues esto es un debate que a lo mejor tienen que plantearse dentro de la presidencia de Estados Unidos, tienen que plantearse dentro de los análisis que se hacen en Estados Unidos, así como se planteó en el seno de la Iglesia Católica que un papa nunca puede dimitir. Pues mira, pues hubo uno que dimitió y no era un papa malo precisamente, ¿no? Entonces no era un papa de esto del Renacimiento, corrupto y no sé qué, sino que era un papa sensato, sencillo, muy razonable, y por lo tanto es un debate que se puede hacer y se puede dar, dado que, en fin, que cada vez vivimos más y gobernar un país como Estados Unidos en las condiciones de hoy en día, que son muy complejas. Esto no es dirigir un país hace 200 años, sino que es dirigir un país a día de hoy y de la envergadura de Estados Unidos en un mundo globalizado con los problemas geopolíticos que tenemos sobre la mesa. Pues en fin, no es nada fácil, no es tarea fácil, y quizá no sea bueno hacerlo pues en estas condiciones. Antonio, de alguna manera estás señalando cómo, en todo caso, podríamos llegar a un escenario en el que, una vez que se le sostenga a Biden hasta todo, incluso hasta la elección en la Casa Blanca, deberíamos asistir a la puesta en marcha o la ejecución de esa 25ª enmienda, que has dicho que es la que relevaría a Biden por Kamala Harris en caso de necesitarlo. Y no parece que des cabida a también esas otras informaciones en las que también se apunta cómo podría aguantarse la figura de Biden hasta esa convención demócrata y sacar de la chistera otro nombre que pudiera ser una fórmula mágica para el partido. ¿Le das cabida por ese pensamiento que estás señalando de la sociedad estadounidense, de esa fortaleza de su líder y por los intereses que rodean a esa cúpula del poder y familia? ¿Hasta qué punto le das peso a esta teoría? Bueno, pues es que todas las posibilidades están sobre la mesa, ¿verdad? De tal manera que quizás el Partido Demócrata pueda jugar esas cartas
por ejemplo, imaginemos una hipótesis, se mantiene Biden en el poder hasta agosto incluido, incluso hasta septiembre, octubre, y justo un mes antes de las elecciones va y se muere, fallece. Eso provocaría una oleada de, pues eso, ¿no? De, digamos, de compasión y de cercanía hacia el Partido Demócrata, de solidaridad con el Partido Demócrata, etcétera, etcétera. Y sería Kamala Harris, que en ese momento sería, pues veremos lo que pasa en la convención de agosto, pero muy probablemente será la que vaya con él en el ticket, ¿no?, presidencial, como vicepresidenta, sería la candidata. Puede ser, puede ser. Y entonces se presente Kamala Harris ya, octubre, ya digo, como candidata presidencial. Pero bueno, esto es, digamos, como sería algo como muy preparado, digamos, muy casual, que se diera de esa manera, ¿no? Entonces, que fallezca Biden antes de las elecciones, pues le podría dar un chance, ¿no?, una oportunidad al Partido Demócrata. Que sea relevado, ya digo, provocaría el efecto contrario, porque daría una imagen de debilidad. Ahora bien, si se sacan de la chistera, efectivamente, un conejo, si se sacan de la chistera, pues digamos, un producto estrella, que diga, bueno, pues sí, esto sí que ya es distinto y me atrae, no sé qué, pues a lo mejor, efectivamente, de nuevo tendrían una oportunidad el Partido Demócrata. ¿Qué tipo de conejo, qué tipo de chistera podría haber ahí? Bueno, pues se barajan muchos nombres, algún gobernador, algún que ya está en ejercicio, ¿verdad? Y sobre todo, pues bueno, pues Kamala Harris, que dentro del partido pues parece que no tiene mucha aceptación, pero bueno, es vicepresidenta y a lo mejor pues tiene oportunidades. Y sobre todo, a mí me suena más Michelle Obama. Es decir, porque para que un candidato sea triunfador, tiene que ser conocido, ¿no? Es decir, gran parte de la clave del éxito de Donald Trump hace 10 años, la campaña del año 2016, fue precisamente esa, que es que estaba en todo, primero, que ya era conocido porque era rico, era un magnate, había salido en shows televisivos, pero es que además le hicieron la campaña en contra, es decir, pues mira, este es Donald Trump y este es nuestro enemigo, es decir, le presentaron a la sociedad estadounidense a su enemigo, pero le presentaron el rostro fácilmente reconocible de Donald Trump, por lo tanto, lo dieron a conocer, le hicieron la campaña, es decir, es el candidato de los líderes republicanos que menos dinero se gastó en la campaña electoral porque se le hicieron gratis, ¿no? Entonces, Michelle Obama ya es conocida porque ha estado 8 años de primera dama. Entonces, siendo ya conocida, bueno, pues ya tiene también media campaña hecha. Alguno dirá, bueno, pero es que precisamente ya es conocida y entonces también se conoce bueno, pues se le puede acusar de corrupción o puede tener algún muerto en el armario, lo que sea. Bueno, pero tiene otros muchos, digamos, puntos positivos, ¿no? Sería la primera mujer presidenta, sería la primera mujer negra presidenta, así como también se decía de Hillary Clinton. Es que Hillary Clinton pertenece al establishment y tal, pues no es esa la percepción que transmite Michelle Obama, ¿no? Efectivamente está casada con un senador, está casada con el presidente de Estados Unidos, pero no existe esa percepción de que sea del establishment, ¿no? O sea, de una minoría rica del 1% de la población de Estados Unidos que controla todo el dinero y todos los negocios de Estados Unidos, sino que transmite la sensación de, bueno, de ser del pueblo, siendo así que no es del pueblo, ya digo, que pertenece al establishment, pero la percepción que pueda tener de ella la población americana es que es guay, es cercana, es amigable y por lo tanto, pues bueno, pues puede tener una oportunidad. Ya digo, Kamala Harris transmite la percepción contraria, transmite una cierta sensación como de rechazo, mientras que Michelle Obama pues transmite, digamos, buenas vibraciones. Con eso vale, ¿eh? No hace falta que tenga un programa de gobierno muy elaborado, no, simplemente aquí en estas elecciones se va a votar no conociéndose al dedillo cuáles son las medidas que va a tomar Donald Trump o Biden para mejorar el empleo en Estados Unidos, sino que se va a votar mucho más con las tripas, con el corazón, que no con la cabeza. Eso está bastante claro. Insisto, porque la sociedad americana está muy fragmentada y muy polarizada. Eso es un peligro para ellos, pero también para el resto de Occidente, que estamos pendientes de qué es lo que está sucediendo allí, tanto en economía como en política, en seguridad internacional.
Antonio, bueno, después voy a preguntarte pues, sobre algunos de esos episodios ahora mismo de esa política exterior, esas tensiones geopolíticas, pero antes quiero cruzar, porque estamos hablando, es llamativo, ¿no? Pero claro, es la primera economía del mundo de elecciones de noviembre, pero este domingo Europa respira porque el Reino Unido pasa desapercibido, descontado todo. Esas elecciones en las que, bueno, el cordón sanitario ha tenido más efecto en las filas de la extrema izquierda que en los macronistas, todo para tratar de aplacar la victoria del candidato de Le Pen, y en un momento en el que bueno, los mercados se vigilan muy de cerca, ¿no? Cuál va a ser ese resultado, en un momento en el que está claro dónde crece el voto del descontento en los extremos, en ambos extremos, en Francia. ¿Cuál es la lectura y qué podemos esperar de lo que está siendo esa alianza contra la agrupación de Le Pen? Bueno, a mí lo que me llama la atención de las elecciones del pasado domingo es que era solo la primera vuelta, es decir, todavía queda la segunda vuelta. Es decir, que ante la sospecha de una posible victoria ahora, el 7 de julio, de Le Pen o del partido de Le Pen, la agrupación de Le Pen, resulta que la extrema izquierda sale a la calle a protestar, pero no protestas pacíficas, sino muy violentas, de tal manera que incluso la tarde del domingo, antes de ya conocerse los resultados, los comerciantes de París pues pusieron tablones de madera para proteger los cristales de sus escaparates. Antes de darse a conocer los resultados, eso provocó una reacción en la población, ¿eh? Y esto es muy interesante, porque, claro, se le acusa a Le Pen de ser una exagerada, de ser, no sé, de agitar ciertos fantasmas que son falsos y de promover bulos y fake news, por ejemplo, yo que sé, que la extrema izquierda es violenta, vale, le acusan de que eso es fake news, y a renglón seguido la extrema izquierda confirma que eso no es una fake news, sino que efectivamente la extrema izquierda es violenta y mira para otro lado. Cuando suceden este tipo de cosas, y parece que se les perdona, ¿no?, a la extrema izquierda este tipo de situaciones, de altercados, que por supuesto provoca daños económicos palpables y contables en la economía parisina, en la economía de ciertos negocios concretos, pero también en la de toda la ciudad, porque eso repercute en la imagen que se da de París y de otras ciudades a las puertas de unos Juegos Olímpicos, sin ir más lejos. Bueno, además, vamos, si hubiera ahora un atentado yihadista, pues de aquí al domingo, vamos, eso ya sería la requete confirmación de las tesis de Le Pen, de que si la inmigración, de esa vinculación con la inseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Del problema. Claro, es que hay problemas en la sociedad francesa que por mucho que Macron quiera mirar para otro lado y enseñar cifras y datos y tal, que bueno, que los ha maquillado, que dice que la economía va bien y no sé qué, bueno, pero es que la realidad es que hay barrios de Francia, ya no digo París, sino de Marsella, de Toulouse, de Lyon, en los que un ciudadano con este color de piel pues no puede caminar tranquilamente, porque ya no es su país, así es. Y entonces está resurgiendo un ultranacionalismo, si sigue, un nacionalismo francés, un patriotismo francés, en fin, que no es invento de hoy en día, sino que es un invento de hace por lo menos 200 años, que nace con la Revolución Francesa, ese sentimiento patriótico francés, y mucho antes, ¿no?, que tiene sus raíces incluso en la doncella de Orleans, en Santa Juana de Arco. Hombre, pues, en fin, ahora querer negar la realidad, querer tapar la luna con un dedo, pues en fin, pues lo puedes intentar hacer, pero vamos, el porqué del auge de la extrema derecha no se basa simplemente en discursos, no sé, ideológicos, altísimos, elevadísimos, que uno tiene que hacer una reflexión muy fuerte. No, es que le basta con leer las noticias de ese día. Dice, mira, ha habido tal atraco en tal barrio y lo ha protagonizado tal persona. Y tal persona es de otro país y tiene orden de expulsión, pero no ha sido ejecutada, Entonces, claro, ¿quieres negar el problema sin aportar la solución? Bueno, pues aquí viene una persona que podrá aporta sus soluciones a ese problema y la gente se lo ha comprado. No te quieres dar cuenta de la realidad y pretendes creer que estamos en los años 80, en la Francia de Mitterrand, donde el Partido Socialista y el centro izquierda y el centro derecha se repartían el poder
Pues mira, esa Francia ya no existe. De hecho, Macron ya no es ni del Partido Socialista, ni de la derecha centrada de Sarkozy, ni nada de eso, es de otra cosa. Entonces, ahora se están aportando soluciones nuevas, han probado con este Macron, ven que no les ha solucionado la cosa, pues vienen soluciones extremas, desde la extrema izquierda y desde la extrema derecha, ¿no? ¿Qué pasará con el voto de la derecha tradicional? Dice, ha dado libertad de voto a sus votantes. Hombre, yo creo que entre los votantes de derechas tradicionales dirán, bueno, pues voy a votar al Partido Socialista, es decir, voy a votar al Frente Popular. Pues no lo veo, no lo veo. Entonces ese 10% de votos podría pasar fácilmente a Le Pen, al partido de Le Pen. Dentro de los que han votado a soluciones así más de centro, como los de Macron, etcétera, etcétera, ¿se puede pasar alguno a Le Pen? ¿O dentro de la izquierda de los socialistas puede pasar alguno a Le Pen? Pues a lo mejor puede pasar alguno a Le Pen, es raro, porque se acerca más al discurso de Macron, o Macron se acerca más al discurso de la extrema izquierda que no al de la extrema derecha. Pero desde luego yo no le auguro una gran victoria al cordón sanitario, porque es que la situación de emergencia nacional y la situación de inseguridad es tan palpable, tan evidente, que hay que ser muy ciego o ser muy sectario para no verlo y para no querer aportar soluciones. En fin, venimos hace un año prácticamente, fueron las elecciones presidenciales y la situación del país no ha mejorado en absoluto, sino que ha empeorado todavía más. Estamos a las puertas de unos Juegos Olímpicos y no parece que París se pueda decir que me siento segura, ¿no? Es decir, Francia canceló esa inauguración que iban a hacer esplendorosa ahí en el Sena. Bueno, y la iban a hacer en abierto y tal, pero por amenaza de atentado yihadista o terrorista, vamos, pues la cancelaron. Hombre, pues un país que tiene que modificar sus planes para organizar unos Juegos Olímpicos por amenaza terrorista, pues en fin, no puede decir que está garantizando la seguridad de sus ciudadanos. Cuando empiezan a propagarse, no voy a decir bulos, pero sí rumores, perdón, en las redes sociales acerca de un atentado terrorista la noche del 10 al 11 de agosto, bueno, pues en fin, eso, si se propagan esos rumores es porque son creíbles. Quiero decir, que tienen cierto grado de credibilidad esos rumores del atentado del 10 al 11 de agosto, simplemente por eso, porque como son creíbles para una buena parte de la población, pues se difunden rápidamente. Se difunden no porque parece una locura, sino que porque parece altamente probable, ¿no? Entonces, la cuestión del cordón sanitario me parece que yo creo que es un intento, ¿no?, de frenar a esa ultraderecha de Le Pen, pero lo que va a provocar va a ser todo lo contrario. Es decir, la gente que es socialista de toda la vida, etcétera, que es de izquierda de toda la vida, pero no comparte el estar encamados con la extrema izquierda, es decir, y que ven que hay más inseguridad en las calles con la extrema izquierda en el poder, pues muy probablemente se queden en sus casas y no vayan a votar ese día, sino que vayan a votar directamente todos los demás, es decir, la derecha y la ultraderecha, y efectivamente al final Le Pen consigue una mayoría, no sé si absoluta, pero sí una mayoría más que suficiente para convencer a Macron de que tiene que tener un primer ministro del partido de Le Pen. Pues Antonio, bueno, no querría terminar sin mirar a otro punto de atención, pero el tiempo se nos va. Muchísimas gracias por este tiempo una vez más aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, gracias.